Madre J. Capítulo 4 al 6. Aproximadamente 3 meses después, J. sostenía un cuaderno lleno de preguntas. Uzi se sentó frente a ella en su nido de mantas. Bien, Uzi, últimas preguntas. Número 18, ¿en qué año se fundó Henson? Uzi lo pensó mucho antes de decir 2059. J. asintió. Pregunta 19, ¿dónde está el punto débil del dron trabajador? El visor. J. asintió antes de mirar la última pregunta. Última pregunta, ¿a qué equivale 453, 34, 35, 7 más 135 2, 9 más 13, redondeado a la milésima más cercana? Uzi empezó a sudar mientras hacía los cálculos en Subtu. 258, 2941. J. se levantó de un salto y agarró a Uzi antes de abrazarla. Así es, cariño. Buen trabajo, cariño. Uzi rió mientras la elevaban en el aire. N aplaudió, mientras que a V le daba igual. V reflexionó sobre algo antes de interrumpir la sesión de abrazos de J y Uzi. Entonces, J, dijo V, captando su atención. ¿Cuándo vamos a ponerla en un cuerpo de verdad? Con lo linda que es, no podemos quedárnosla como una bebé de pastillas. J rió nerviosamente. Sí, definitivamente no podemos hacer eso, jejeje. N y V se quedaron inexpresivos mientras J apartaba la mirada. ¿No lo olvidaste, verdad? Preguntó N. J no respondió y pareció poner a Uzi entre ellos como una linda distracción. Los dos se miraron con incredulidad. Que J no le dijera a N que se callara era raro. Y mucho menos olvidar, bueno, algo. V con una sonrisa pegada al rostro se acercó a J. J, mírame. J giró lentamente la cabeza con una sonrisa nerviosa. Se te olvidó conseguirle un cuerpo a Uzi, ¿verdad? Puede que se me haya olvidado. V se echó a reír, haciendo que Uzi soltara una risita. Incluso N rió disimuladamente en su mano intentando disimularlo. Las mejillas de J se ensombrecieron de vergüenza antes de soltar. Cállense. N y Uzi se quedaron callados rápidamente, mientras V se tomaba su tiempo. Si tanto les preocupa, podemos ir a buscarle uno. ¿Está lista para uno? Preguntó V mientras se frotaba la nuca. Sí, ha estado sacando buenas notas en los exámenes y creo que su mente ya se ha desarrollado lo suficiente. Sí, creo que es hora. ¿Lo oyes, Uzi? Pronto serás mayor. Los ojos de Uzi se abrieron de par en par de la emoción. ¿Sí? N se alegró de ver a Uzi feliz, y entonces empezó a pensar en cómo lo harían. Recordó haber visto un capítulo sobre cómo entrenar a tu bebé de la píldora, que explicaba el proceso de transferir la mente del bebé a un cuerpo vacío. Caminó hacia donde estaban guardadas todas las cosas de Uzi y tomó el manual. Los otros dos lo miraron y esperaron a escuchar las instrucciones. Tras encontrar la página donde comenzaba, empezó a leer en voz alta. Cuando estés seguro de que tu bebé píldora está listo para transferirse al cuerpo de una obrera, solo tienes que conseguir un cuerpo vacío de obrera. En la parte posterior de la cabeza verás un panel. Ábrelo y saldrá un cable. En la parte superior del bebé píldora verás otro panel. Ábrelo y dentro verás un puerto. Conecta el cable al bebé píldora y espera a que la mente se transfiera. Dependiendo del tiempo que lleves entrenando al bebé píldora y de su complejidad, este proceso puede tardar desde unas pocas horas hasta un día entero. Una vez completado, el dron se despertará automáticamente y se desconectará de su cuerpo anterior. Para obtener instrucciones sobre cómo desechar correctamente el cuerpo anterior, consulta la página 221. Si tienes alguna pregunta sobre dónde conseguir una carcasa de dron, consulta la página 232. N hojeó las páginas antes de llegar a la página 232. La hojeó para ver las direcciones de tiendas que venden carcasas para drones. Parece bastante sencillo. J revisó las direcciones para ver si alguna estaba cerca de su base. V miró a Uzi y luego a sí misma. Qué lástima que no podamos ponerla en un cuerpo de dron desmontable. J miró a Uzi con preocupación. Sin duda nos ahorraría problemas. N cerró el manual y miró la portada con ansiedad. ¿Vas a hablarles de Uzi mañana? J guardó silencio al oír mencionar a sus jefes. Técnicamente, solo eran sus gerentes, pero nadie era tan estúpido como para corregirlos. Sobre todo porque su función secundaria era cazar cualquier dron de desmontaje rebelde que el líder del escuadrón no pudiera derribar. O, los creadores no lo permitieran, un escuadrón entero se rebelaba. Habían oído rumores de que ambos eran lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a un escuadrón entero ellos solos. Aunque ningún dron de desmontaje se había rebelado antes, así que no estaban seguros de lo que eran capaces.
La mayoría de los drones asesinos les tenían miedo, salvo algunas excepciones. La propia J tenía una buena relación con Plus, la mujer de los dos. Era una especie de figura materna para ellos. Siempre tenía un tono dulce y maternal, y era la más indulgente. El Escuadrón Delta, compuesto por Dio, una vez se había retrasado en su cuota de asesinatos. Plus, que estaba tomando informes en ese momento, les había dado una semana más para ponerse al día. No habría terminado bien si hubieran sido Minus a quien le hubieran contado primero. Aunque no los habría matado ni lastimado mucho, el Escuadrón Delta seguramente habría sentido su ira. Minus siempre parecía mirar a los drones de desmontaje como si fueran drones de trabajo. Siempre emanaba un aura que podían percibir a través de la pantalla. Por suerte, nunca habían conocido a ninguno de sus jefes en persona. Mañana era el 25, según sus calendarios internos, y era el día del informe mensual. Normalmente informaban desde su propia cápsula, pero las comunicaciones se interrumpieron durante el aterrizaje. La cápsula de Dio también estaba demasiado dañada, lo que los obligó a usar la cápsula de Bravo. Mientras tanto, se llevaban bien con el Escuadrón Delta. El Escuadrón Bravo, por otro lado, había sido un problema para sus servos desde el principio. El equipo Bravo estaba formado por I, M y W, con I al frente. J y yo siempre nos habíamos peleado a muerte. Al principio, fue una rivalidad para ver quién sería el mejor equipo de desmontaje en Corfacto, la ciudad a la que estaban asignados. Pero no tardó mucho en que ambos equipos empezaran a usar tácticas desleales para intentar sacar ventaja. Primero, cazaban en el territorio del otro de vez en cuando. Antes de que la situación se intensificara, se convertía en pequeñas peleas cada vez que el otro equipo los atrapaba. V y M incluso llegaron a colocar algunas trampas en el territorio del otro. Lo que lo hacía aún más exasperante cada vez que J iba a presentar su informe. Yo siempre la insultaba rápidamente en cuanto podía. Fue especialmente exasperante cuando Plus se enteró. Lo atribuyó a una rivalidad entre hermanos, lo que les provocó náuseas al pensar que fueran parientes. J se quitó ese pensamiento de la cabeza y miró fijamente a N. Todavía no, quiero que Uzi sepa más antes de presumirla ante Plus. Los otros dos asintieron. Plus sería el mejor de los dos si también revelara la existencia de Uzi. J le dio Uzi a N mientras ella iba a ponerse el chaleco de bebé. Desde el incidente con V tenía prohibido sostener a Uzi, y mucho menos vigilarla. Una vez puesto el chaleco, le quitó la Uzi a N y la metió dentro. Bien, vámonos. Los tres salieron de la cápsula antes de elevarse por los aires y salir por un agujero en la pared. La montaña de cadáveres estaba completa, lo que les permitía moverse bajo su protección durante el día. N iba delante, guiándolos a la instalación más cercana. N no pudo evitar sentirse extraño al frente del equipo. Volvió a mirar a sus dos compañeros. Miró hacia adelante y vio un gran agujero en un edificio. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Bueno, no suelo hacer esto, así que mejor intentar algo. Dobló ligeramente las alas para pasar por el agujero con suavidad. V se adelantó a J y dio una voltereta al pasar. J dobló las alas con frialdad mientras fruncía el ceño. Una vez que dejaron atrás el edificio, J voló junto a N y vio una gran sonrisa dibujada en su rostro. Que seas tú quien tenga las indicaciones no significa que puedas guiarnos a nuestro antojo. J, jamás traicionaría tu confianza, solo fue un atajo divertido, lo juro, dijo con una leve sonrisa. J no se dio cuenta de nada y simplemente se burló mientras se ponía de nuevo en la fila. V no pudo evitar reírse. Parece que N se está volviendo un poco atrevido, me gusta. Cállate. Espetó J. Las mejillas de N se enrojecieron ante las palabras de V. Quizás debería intentar ser un poco más atrevido más a menudo. El resto del vuelo transcurrió sin incidentes mientras se acercaban a un pequeño taller de reparación de drones. Ya estaban en territorio del Escuadrón Delta, pero J estaba seguro de que no les importaría que llevaran un proyectil de un trabajador. Aterrizaron con un golpe sordo sobre los coches. J pudo ver señales del trabajo del Escuadrón Delta. Agujeros de bala en las paredes y los coches circundantes, algunas marcas de explosión y aceite salpicado en las paredes. Y los pocos restos de piezas de drones de trabajadores que había por ahí. Caminaron sobre la destrucción y entraron con la esperanza de encontrar un cuerpo intacto. J no aceptaría basura medio dañada para su Uzi. Se merecía lo mejor y solo lo mejor. El interior estaba en peores condiciones que el exterior. Parecía que los drones obreros habían encontrado armas y contraatacado, dejando tras de sí más destrucción.
Empezaron a revisar las cajas intactas y a caminar sobre los drones y las armas destruidas. V apartó el cadáver de un dron obrero, cortado por la mitad. Sacó las garras antes de usarlas para abrir la tapa. Dentro había varios brazos obreros. Los rebuscó antes de que algo le llamara la atención. Rodeó la caja y vio un brazo que le resultó familiar, metido en un cajón. Lo arrancó de un tirón. Era el brazo de un dron de desmontaje en modo garra. Si tuviera que adivinar, sería uno de T o uno de O. Se quejó al pensar que el escuadrón Delta encontraría drones trabajadores que realmente pudieran defenderse. Aunque era divertido matar y torturar a sus presas, ninguno había ofrecido una buena resistencia, salvo una patética losa o un débil columpio de tubería. De repente, una idea cruzó por su mente. Oigan, vengan aquí. Se subió a una caja con el brazo. ¿Es uno de nuestros brazos? Preguntó N antes de mirar a su alrededor para ver qué dron trabajador había logrado herir tanto a un dron de desmontaje. Sí, supongo que un dron trabajador tuvo suerte con TMO, pero no estoy hablando de eso. Se echó el brazo por encima del hombro antes de señalar las cajas y cajones. ¿Por qué no le construimos un cuerpo a Uzi? Preguntó señalando uno de sus brazos. Incluso podemos darle algunas de nuestras armas. Aunque es una lástima que solo podamos darle armas básicas. No creo que el núcleo de un dron obrero pueda con las cosas más serias. Para recalcar su punto, transformó su brazo en su mega cortador. Los ojos de Uzi brillaron al ver el gran cañón. ¡Qué cabrón!, exclamó Uzi. J bajó la mirada sorprendido mientras V y N caían al suelo riendo. ¿Quién de ustedes también le enseñó eso? De hecho, sé que fuiste tú. Jajajaja sin arrepentimientos, jajajajaja. J lanzó su cola hacia adelante y apuñaló a V en el pie. Esto hizo que V se levantara de golpe y se agarrara el pie con dolor. ¡Ay, ay, ay! ¿Todavía vale la pena? ¡Oh, qué lástima! Escupió sobre el veneno del nanocito que se extendía antes de suspirar aliviado al ver que el dolor se había disipado. N pronto se calmó y se puso de rodillas. J miró a Uzi con severidad. No usamos ese lenguaje, señorita. Uzi sonrió con los ojos mamá. No intentes usar tus lindos ojos conmigo. Uzi simplemente rió antes de que J suspirara y la apoyara contra una caja. Muy bien, reunamos las piezas, las herramientas y demás, y descubramos cómo hacer un cuerpo. No puede ser tan difícil, ¿verdad? 2 horas después J terminó de apretar un pequeño tornillo que sujetaba la placa del pecho al torso. Muy bien. J se levantó y admiró su trabajo. Habían terminado de ensamblar el torso y la cabeza. N vitoreó antes de golpear con frustración la cabeza de un dron trabajador que habían armado mal. V, de alguna manera, le había atado los brazos y los estaba golpeando contra la pared. Ven, déjame ayudarte con eso, ofreció N mientras transformaba su mano en una espada. V gruñó molesto, pero aceptó la ayuda sin dudarlo. Bien, ahora solo tenemos que sujetarle los brazos y las piernas, de alguna manera. J, al darse cuenta de que el trabajo estaba lejos de terminar, empezó a reír mientras se tiraba del pelo. Uzi, mientras tanto, disfrutaba del espectáculo desde su sitio. Bueno, solo tenemos que ponerle mis piernas y un brazo de ametralladora. V le dará uno de sus brazos con garra y listo. 4 dolorosas horas después los tres observaron su trabajo. El cuerpo estaba completo con las piernas de J, uno de sus brazos transformable en subfusil y el brazo de V transformable en garras. Aunque no estaban seguros de si podrían usarse con la máxima eficiencia con el núcleo de energía de un dron trabajador. J tuvo que sentarse a esperar a que sus nanitos reconstruyeran sus extremidades mientras los otros dos trabajaban. Ya habían vuelto a crecer, pero le daba envidia la capacidad de N para repararse casi al instante. En fin, tendría que aceptar sus mediocres nanitos de reparación y su inteligencia superior. Bien, ahora solo tenemos que descargar a Uzi en este cuerpo, dijo N con expresión cansada. J no pudo evitar sonreír al pensar en que Uzi tuviera un cuerpo real. Desenganchó el panel de la parte posterior de su cabeza. V se acercó a ella con Uzi en brazos. Uzi miró nerviosamente su supuesto nuevo cuerpo antes de mirar a J en busca de seguridad. J miró a su hija y se dio cuenta. Tomó a Uzi de los brazos de V y la meció lentamente. Tranquila, Uzi, todo va a salir bien. Pronto serás mayor y podrás ir de cacería con nosotros. Los ojos de Uzi se iluminaron al pensar en poder ir de cacería con su madre, su tía y su tío. Estaba deseando que su madre y la compañía se sintieran orgullosos. Así que alejó sus miedos lo mejor que pudo y mostró una expresión de cierta confianza. Jeje, ahí está mi valiente niña.
Esto puede que se sienta raro, pero no te preocupes. No te dolerá nada. Vale, dijo Uzi mientras J abría el panel de su cabeza. El miedo volvió a apoderarse de Sukpu al conectarle el cable. Su visión se oscureció de repente, lo que la hizo entrar en pánico. ¡Mamá! ¡Mamá! Intentó gritar, pero no pudo decir nada. Podía oír a su madre tamborileando nerviosamente con los dedos y a V jugueteando con algo. Mamá, tía V, tío N. Lo intentó de nuevo, pero fue en vano. De repente, un mensaje apareció frente a ella. Marco móvil adecuado detectado, advertencia hardware desconocido detectado, ¿quieres continuar? T/N. Nunca había visto este mensaje ni ningún otro. Pero de alguna manera ya sabía lo que significaba. Debe significar los brazos y piernas de mamá y la tía V. Lo confirmó inconscientemente y sintió que se desmayaba. J observó nerviosamente cómo no pasaba nada durante unos minutos. Fue cuando apareció el mensaje subiendo a nuevo Marco que suspiró aliviada. N limpió un poco de aceite de la pantalla del trabajo mecánico que había hecho mientras caminaba junto a J. Incluso V, en su interior, se sintió aliviada de que su pequeño bebé futbolero estuviera bien. Bueno, ahora solo podemos esperar, dijo V antes de apoyarse en una caja, preparándose para unas horas aburridas. N sacó un juego de cartas de su chaqueta. ¿Alguien quiere jugar al Rummy? 18 horas después N dejó sus cartas, pues había vuelto a ganar. Ar. ¿Cómo sigues ganando? Sí que hay trampas. Gritó J antes de darse cuenta de lo que acababa de decir. V y N la miraron con cara seria mientras ella reía nerviosamente. Ah, o sea, cállate. V le soltó una risita a J antes de mirar las cartas. Se habían pasado todo el tiempo jugando a las cartas. Un buen rato de rumey, algo de póker, pez dorado, guerra e incluso una ronda de street poker. La última fue idea de V. Quería ver si era posible que N se enfadara, cosa que había hecho. Un fuerte pitido provino de Uzi, lo que hizo que J dejara caer sus cartas y corriera a su lado. Transferencia completada arrancando, el cable se soltó cuando el cuerpo del dron se apagó. Las órdenes recorrieron el nuevo cuerpo de Uzi antes de apagarse también. El trío esperó conteniendo la respiración. Dos ojos morados se iluminaron al despertar el cuerpo. El dron híbrido miró a su alrededor antes de fijar la mirada en J. Supongo que funcionó, mamá, dijo Uzi con una voz ligeramente más grave. Todavía sonaba como una niña, pero parecía tener unos 10 u 11 años si era humana. Funcionó. Mi pequeña pastilla ya tiene cuerpo de verdad. J abrazó con fuerza a Uzi, quien le devolvió el abrazo. Era extraño tener extremidades, pero Uzi no podía mentir. Se sentía increíble poder abrazar a su mamá. J se apartó un minuto después para que Uzi se pusiera de pie. Uzi se agarró a la caja cercana para sostenerse mientras sus piernas temblaban. Estaba casi levantada cuando se le resbaló el pie. J la agarró rápidamente y la ayudó a mantenerse cerca por si necesitaba más ayuda. Gracias, mamá, tener piernas ahora es un poco raro. No te preocupes, Uzi, pronto te acostumbrarás. ¿Cómo te sientes? Preguntó J, repasando su cuerpo en busca de algún problema. Tengo un poco de sed y estoy un poco rara. ¿Tienes ropa para que me ponga? N agarró el vestido que V había sacado de su cápsula. Uzi lo tomó y se lo puso. V luego le entregó una cabeza de trabajador que había abierto. Uzi se la acercó a la boca y bebió el aceite que goteaba. Qué rico. Uzi se lamió los labios buscando el aceite que se había desbordado. Oh, eso no es nada comparado con lo nuevo. En cuanto te acostumbres a este cuerpo y a estas armas, nos ahogaremos en aceite de obrero, dijo V. La idea de enseñarle a Uzi a cazar llenó su pu de emoción, algo nuevo que le gustaba. J agarró una toalla y se limpió el aceite que le goteaba por la cara. N miró fijamente la cabeza de Uzi, dándose cuenta de que había olvidado algo. Casi lo olvidó. Los tres se volvieron hacia N, confundidos por lo que quería decir. El dron guardó cosas en una caja antes de sacar una peluca corta morada. No puedo olvidar tu pelo. Se acercó a Uzi y se la colocó. J la giró ligeramente a una posición que le gustaba más. Uzi sintió que algo se le pegaba a la cabeza, lo que la hizo estremecer. El pelo de dron se adhiere a la cabeza para que no se caiga, es solo otra cosa a la que tendrás que acostumbrarte. Gracias, tío N. N se frotó la nuca, un poco avergonzado por el cumplido. Ah, no es para tanto. J apretó los puños y se giró para encararlos, ahora de muy buen humor. Muy bien, volvamos a casa. Los cuatro estaban a punto de irse cuando Uzi notó un bonito gorro en uno de los cadáveres.
Un momento, dijo antes de acercarse lentamente al cuerpo con cuidado de no resbalar y caer. Tomó el gorro de la cabeza de una dron obrera antes de examinarlo. Era negro con una bola amarilla en la parte superior. Se lo puso en la cabeza antes de volver con los demás. Se ve bien, dijo V, levantando el pulgar. Ah, te queda adorable. J sonrió radiante, las mejillas de Uzi se ensombrecieron ligeramente. Gracias. Salieron del depósito. Uzi observó las ruinas, ahora capaz de girar la cabeza para observar. Estaba deseando explorar y encontrar cosas geniales. Pero las cosas tendrían que esperar, primero tenían que volver a casa. Se giró hacia J antes de volver a mirarse la espalda. ¿Entonces tengo alas ahora? ¿Cómo las uso? J negó con la cabeza lentamente. No tienes alas, no sabíamos cómo ponértelas. Pero ya lo averiguaremos más tarde, por ahora. Estás atascada con el transporte de tu madre. Extendió los brazos para que Uzi entrara. Uzi suspiró decepcionada. Tenía muchas ganas de volar con su familia cuando cambiara de cuerpo. Caminó hacia los brazos de J y se abrazó a su cuerpo. No te preocupes, cariño, solo será temporal. Vale, y con eso despegaron hacia el cielo. Uzi se desanimó rápidamente y gritó mientras se elevaban. Puede que no fuera ella quien volara, pero aún así fue divertidísimo. Uzi sintió que sus sistemas se reactivaban al despertar. Miró a su alrededor y vio las alas de su madre envolviéndolas. Sonrió mientras se acurrucaba más en su abrazo. Sin embargo, esto pareció despertar a J, lo que la hizo cambiar de postura. Sus alas se desplegaron lentamente, permitiendo que J moviera las piernas. Buenos días, Uzi, ¿dormiste bien? ¿Sí? Dijo Uzi alegremente mientras se levantaban lentamente. Uzi se deslizó de la silla y se giró para ver a J plegar sus alas hacia atrás. Uzi oyó a V despertarse sobresaltada al oír sus pasos antes de calmarse. Buenos días, tía. V estiró los brazos, apoyó uno en el brazo de la silla y apoyó la cabeza en la mano. Buenos días, pequeña, ¿lista para ir de cacería? Sabes que aún no está lista, dijo J, mirando a V con desaprobación. V puso los ojos en blanco y miró a N, que seguía dormida. Tiene que aprender en algún momento. ¿Por qué no mientras trabaja? Así lo hicimos. Presintiendo que se avecinaba una discusión, J se giró hacia Uzi. Ve a despertar, N, cariño. Uzi asintió y se acercó al dron dormido. Sabía lo que estaba a punto de pasar, pero hizo todo lo posible por ignorarlo. No le gustaba que su madre y su tía discutieran. Le dio un golpecito en la cabeza a N para intentar despertarlo. Se movió mientras dormía y ella vio que su pantalla se encendía. Pero los ojos cerrados mostraban que aún no se habían encendido. V, te ves tan guapo con ese vestido. Uzi no pudo evitar reírse entre dientes ante las palabras del dron. Esto despertó a N por completo, quien levantó la vista hacia Uzi. No, ¿oíste eso ahora? Quizás, dijo Uzi con picardía antes de soltar otra risita. Por favor, no se lo digas. Uzi se dio un golpecito donde N estaría con su nariz. No te preocupes, tío, tu oscuro secreto está a salvo conmigo. Las mejillas de N se sonrojaron. No fue nada de eso. Medio susurró, medio gritó. Uzi solo rió más. Deberías decirle lo que sientes. Quizás se ponga ese vestido tan bonito para ti. N desvió la mirada como si dijera ¿en serio? Uzi se encogió de hombros. ¿Demasiado pronto? N miró a J y V, quienes ahora estaban de pie y hablando entre sí. Apenas lleva una semana en su nuevo cuerpo, dijo J con voz cada vez más alta. ¿Y qué? No éramos muy diferentes a ella. Tuvimos unas 3 semanas de entrenamiento antes de que nos enviaran aquí. Además, está armada como nosotros, estará bien. V no se rindió. A N tampoco le gustaba que pelearan. Se levantó y miró a Uzi. ¿Por qué no dejas que tu tío se encargue esta vez? Rezaré por ti. N rió entre dientes. Gracias por el voto de confianza. Uzi rió disimuladamente al ver a N acercarse a regañadientes a las 2 drones femeninas, ahora en una acalorada discusión. Parecía que los dos estaban a punto de abalanzarse sobre el cuello cuando N levantó un dedo. Bueno, ¿por qué no empezamos a entrenarla? ¿Quién mejor que el mejor equipo de Corfacto para prepararla? Terminó N agitando el puño. Puedo hacer un campo de tiro en la cúpula y una zona para entrenar un poco con ella. J agitó la mano con desdén al final. No voy a dejar que mi pequeña se enfrente a ti ni a V. ¿Por qué tendría que saberlo? Tiene un arma, con eso basta. N levantó la mano a la defensiva. De acuerdo, V y yo no seremos quienes peleemos con ella.
Puedes hacerlo tú y sería bueno que aprendiera. Cada vez más drones trabajadores consiguen armas por alguna razón. Era cierto, aunque destruyeron todas las armas medianamente peligrosas. Los drones obreros seguían consiguiendo armas. Algunos incluso llevaban un exoesqueleto improvisado. Algún otro escuadrón debió de pasar por alto una armería. J recordó todas las veces que un dron obrero apareció de repente de la nada y la atacó con una sierra. La idea de que le pasara lo mismo a Uzi la llenaba de terror. Bien, entrenará solo conmigo. V parecía decepcionada de no poder enseñarle a Uzi. Después de todo, ella era la fuerza del escuadrón. Aunque N también era bueno con las espadas y las garras, era demasiado defensivo para su gusto. Pero dejar que Uzi la acompañara en sus cacerías era lo correcto. Estaba deseando mostrarle las alegrías de destrozar a la IA rebelde con las garras desnudas o beber aceite caliente fresco. Al menos podía darle consejos por ahora. Cuando estuviera a solas con Uzi, le enseñaría personalmente. No se lo diría a nadie, pero le tenía mucho cariño al dron más pequeño. Quería que estuviera preparada para cualquier cosa. V miró a J. Odiaba tener que hacer esto. Pero tendría que contenerse para que J confiara más en ella con Uzi. No tengo ningún problema con eso. V mintió. J pareció algo sorprendida de que V se detuviera, pero agradeció su ayuda en lugar de cuestionarla. Me llevará un rato prepararlo todo, dijo N mientras salía. J miró su reloj interno y vio que eran solo las 5 p.m. Hay petróleo crudo, todavía es de día. Uzi se animó al oír eso y se le ocurrió una idea. Oye, mamá, ¿puedo ir a explorar? Me quedaré cerca de casa. Quiero encontrar algo bonito para regalarle a N. Me está construyendo un campo de tiro y un ring de entrenamiento, y quiero darle un regalo de agradecimiento. J lo pensó. Revisaban los edificios circundantes a diario para asegurarse de que ningún dron obrero intentara derribar el montículo de cadáveres. Solo quedaban poco menos de 3 horas de sol. Y era tierno que Uzi intentara conseguirle algo a NMMM, claro, quédate cerca del montículo de cadáveres. No te alejes más de 2 edificios. Si ves un dron obrero, corre directo a casa, ¿vale? Dijo J con tono muy serio. Vale, mamá. Dijo Uzi emocionado, corriendo hacia la puerta. Cuando desapareció, J suspiró y miró la pantalla. ¿Crees que estará bien, V? Preguntó J, arrepintiéndose un poco de su decisión. Bueno, tiene una ametralladora en el brazo y unas garras capaces de destrozar acero, así que sí, creo que está bien. J seguía con la mirada preocupada y jugueteaba con los dedos. Se sentía extraño no estar cerca de Uzi. Había estado con su bebé casi todo el tiempo desde que la conoció. ¿Se estaba ablandando? ¿El amor la estaba volviendo débil y patética? V, al ver esto, refunfuñó levemente y señaló hacia la puerta. Podemos fingir que ayudamos a N y escucharla. No se irá muy lejos, así que podremos oírla si se mete en problemas. J salió de sus pensamientos y asintió. Mientras tanto, Uzi se alejaba bastante de casa. No lo hacía a propósito. Simplemente estaba maravillada de poder caminar a cualquier lado ahora que tenía piernas. Decidió entrar en lo que parecía una tienda. Los estantes estaban llenos de comida, productos de limpieza y otras cosas. Para cualquier otra persona, esto era solo una tienda de abarrotes como Walmart o Target. Pero para Uzi era como un zoológico con muchos objetos extraños para mirar y juguetear. Recorrió los pasillos recogiendo cajas o paquetes de vez en cuando antes de dejarlos. Corrió por un pasillo con un carrito y se subió a la parte trasera, bajándolo. ¡Guau! Gritó antes de estrellarse contra una pared y caer dentro del carrito. Se llevó una mano a la cabeza al levantarse. Bueno, quizá no sea la mejor idea, sin almohadas. Luego se ató varias almohadas al cuerpo y continuó dando vueltas en el carrito. Cuando se aburrió, siguió recorriendo la tienda. Derribando esqueletos que se interponían en su camino y observando cómo se deshacían. Abrió una bolsa de papas fritas antes de sacar una. Crujió en su mano al apretarla demasiado. Tomó otra y sacó la lengua para probarla. Enseguida empezó a escupir al encontrarle el sabor horrible. Uf. ¿Por qué les gustarán tanto a los humanos? Volvió a mirar la portada que mostraba a un hombre metiéndose papas fritas en la boca abierta y sin dientes. Soltó la bolsa y siguió explorando. Solo quería salir de casa y por fin poder ver el mundo e interactuar con él. Pero tendría que seguir con la mentira y encontrarle algo a N. No es que no estuviera agradecida por el esfuerzo de su tío. Estaba feliz de que él hiciera todo esto solo por ella. Agarró un destapador y lo hizo girar varias veces antes de dejarlo caer.
Entonces vio un estante lleno de tazas. Algunas eran comunes, otras tenían diseños extravagantes. Había algunas con el número 1, mamá, papá, etc. Perfecto. Revisó los nombres y encontró una para mamá, tío y tía. Pensó que sería buena idea comprarles un regalo a los tres. Había pasado poco más de una hora y estaba a punto de regresar cuando oyó un golpe en la parte de atrás. Dejó caer accidentalmente la taza de la tía número 1 al girar hacia el ruido. Parecía que venía de las habitaciones traseras. Mamá dijo que saliera corriendo si había drones obreros. Sin darse cuenta, las garras de Uzi se extendieron. Pero estaría muy orgullosa de mí si le trajera la cabeza. Uzi comenzó a acercarse sigilosamente al origen del sonido lo más silenciosamente posible. Al acercarse a la puerta, oyó a alguien moviéndose dentro. Se detuvo justo en la puerta antes de respirar hondo. Agarró la manija, abrió la puerta de golpe y apuntó con su arma hacia adentro. Quedó paralizada por la sorpresa ante lo que vio. En una habitación con poca luz se encontraba el dron más grande que jamás había visto. La habitación era tan alta como la parte de la tienda, pero el dron debía medir al menos 3 metros. Un gran conjunto de mantas y toallas cosidas hacía las veces de bata. Una cabeza se giró hacia ella y sus ojos se posaron en unos ojos verdes y vacíos. 3 brazos largos se extendieron hacia arriba en señal de rendición. No dispares, pequeño, no soy una amenaza. Su voz sonaba áspera, como si alguien no hubiera bebido nada en 2 días. El dron no se parecía a ninguno de los cuerpos del montículo. ¿Eres un dron trabajador? Preguntó Uzi en voz alta, sin saber qué hacer, pero mantuvo su arma apuntando al gran dron. El gran dron giró lentamente hacia Uzi, lo que la hizo estremecerse y detenerse. No soy un dron de trabajo, no. Sus ojos recorrieron a Uzi, repasando sus extremidades antes de juntar las manos. Ah, veo un dron de desmontaje, me dejaste preocupado por un segundo. Esto confundió aún más a Uzi. ¿Entonces qué eres? ¿Por qué le temes a un dron trabajador? El dron grande miró a Uzi como si fuera una nueva compañera y sonrió. Ah, debe ser nueva, ¿verdad? Soy Fugu, soy un dron ayudante. ¿Te ayudo a desmontar drones, eh? Uzi empezó a bajar un poco su arma. ¿Un dron ayudante? ¿Por qué mamá o el tío N no me han hablado de ti? La sonrisa de Fugu se iluminó al continuar. Deben haberse olvidado de mí, sí. No nos vemos a menudo, no. Ayudo a destruir armas que andan por ahí y les facilito la munición, sí. Bueno, ¿qué haces aquí? No hay armas, ni ninguna que considere peligrosa. Ninguna a la vista, pero sí hay muchas escondidas. Fugu se dio la vuelta y abrió un armario antes de girarse con una pistola en la mano. Uzi pareció sorprendido de que guardaran un arma allí. Pero supuso que, de todas formas, no sabía mucho del mundo. Fugu se la guardó en la túnica. Destruiré esto más tarde, pero ahora tenemos asuntos que atender. ¿Negocios? Fugu asintió rápidamente. Sí, negocios, verás, no puedo cazar drones trabajadores yo solo. Soy demasiado grande y lento, me verían venir a 1 milla de distancia. Aunque eres rápido, puedes atraparlos. Necesito algunos de sus núcleos de energía. Me estoy quedando sin energía, ¿ves? Uzi asintió, comprendiendo. ¿Por qué no vamos a mi casa entonces? Hay muchos cuerpos de drones obreros para usar. Fugu negó con la cabeza. A tu madre no le caigo muy bien. Le hice una broma una vez y no salió bien, no, no. Pero no es mala idea, podrías ir allí y conseguir núcleos de energía, ¿sí? Solo tienes que abrir el cofre y dentro habrá un cilindro brillante. Fácil de hacer, muy fácil de hacer. Uzi parecía inseguro y volvió a mirar hacia la puerta. No sé, se supone que debería estar aquí comprando un regalo para el tío N. ¿Te daré algo a cambio? Sí. Fugu metió la mano en su túnica y sacó una tableta. De repente, se encendió y mostró personajes de colores brillantes luchando entre sí con armas gigantes. ¡Guau! Uzi miró la pantalla con gran interés antes de que se apagara. ¿Qué fue eso? Preguntó deslumbrada. Eso fue anime, una divertida creación humana. Consígueme 10 núcleos de energía en buen estado y te daré un espectáculo. ¿10 núcleos para una serie? Me parece un poco caro. Fugu rió entre dientes antes de explicar. Una serie tiene 12 episodios o más, algunas tienen más temporadas y, con ellas, más episodios. ¿10 núcleos para un montón de episodios? Trato hecho. Gritó Uzi antes de salir corriendo por la puerta. Fugu vio al híbrido huir antes de juntar las manos pensativo.
Esto se puede poner interesante, sí, muy, muy interesante, un nuevo jugador en el juego. Uzi había regresado corriendo al montículo y vio a N y V trabajando juntos, instalando cabezas en unos montones de chatarra. Le pidió a N que la ayudara a conseguir 10 núcleos de energía y le dijo que le estaba haciendo algo y que necesitaba algunos para el proyecto. Él y V la ayudaron a abrir algunos drones, pero Uzi les dijo que debían estar en buen estado. Después de tener lo que necesitaba y más en una bolsa que había traído de camino, J le preguntó en qué estaba trabajando. Es una sorpresa, mamá, quiero que los sorprenda a todos, dijo antes de salir corriendo. Cuando regresó con el paquete, Fugu esperaba pacientemente. Muy bien, sí, bien hecho. Como prometí, una serie de anime, creo que te gustará. Uzi recibió instrucciones sobre cómo transferir datos entre drones. Se sacó un cable de la nuca y lo conectó a la de Fugu. Se sintió extraña cuando los datos comenzaron a transferirse. Era como si le inundaran de información, pero podías entenderlo todo a la perfección. Cuando terminaron, Fugu levantó un dedo para llamar la atención de Uzi. Veo que solo tienes 2 armas. Señaló sus brazos y juntó las manos. Como me has traído más de lo que pedí, creo que debería darte algo más a cambio. Un dron de apoyo también puede construir mejoras para drones de desmontaje. ¿Qué te parece? Uzi pensó un segundo antes de mirar al dron gigante. ¿Puedes darme un lanzamisiles? Fugu asintió y sonrió ampliamente, mostrando los dientes. Definitivamente puedo hacerlo, aunque no se incluirán cohetes. Uzi estaba un poco decepcionada porque no le daba cohetes, pero tener un lanzamisiles seguía siendo genial. Fugu le ofreció una mano. Dame la tuya si quieres mejorar. Uzi dudó en darle una de las suyas. No había hecho nada que la hiciera sentir con ganas de atacarla. Pero no podía quitarse de la cabeza esa sensación de desconfianza en él. La mirada que le dedicaba era casi demasiado feliz para su gusto. Pero, en contra de su buen juicio, colocó su mano derecha sobre la de él. Esto puede doler un poco, pero no te preocupes, se acabará pronto. Uzi fue jalado ligeramente mientras su mano desaparecía entre sus ropas. Sintió que varias cosas la agarraban antes de sentir un escozor que le recorría la mano. Apretó los dientes intentando contener el dolor, pero se encontró a punto de llorar. Miró a Fugu, que la observaba fijamente mientras trabajaba. Sintió sus ojos vacíos clavarse en su visor y en su ptu. ¿Siempre había tantos colmillos? Parecía que había pasado una hora cuando terminó, pero en realidad solo fueron 10 minutos. Listo, inténtalo, dijo Fugu mientras le soltaba el brazo. Se miró el brazo mientras el dolor empezaba a desaparecer. Tenía algunos rasguños, pero no eran muy visibles. Transformó su mano en garras antes de volver a intentarlo, convirtiéndola en un gran tubo. Miró a Fugu y dijo, gracias por la mejora. Su voz aún se llenaba de sollozos. De nada, pequeña, ahora que el intercambio está completo. Me gustaría un poco de privacidad para hacer mi trabajo. Fugu no pareció notar su dolor ni su preocupación. Uzi se arrepentía cada vez más de su decisión a medida que Fugu hablaba. Pero quizás así era como funcionaban los drones de ayuda. Ella asintió y salió de la habitación. Oyó el cierre de la puerta tras ella. Uzi no perdió tiempo, cogió las tazas y se fue a casa. El sol empezaba a ponerse cuando regresó. Oye, Uzi, ¿te divertiste? Preguntó N, levantando la vista de su trabajo terminado. Sí, fue muy divertido. Di una vuelta en carrito, probé unas patatas fritas y te traje esto. N tomó la taza y la examinó. Volvió a mirar a Uzi con lágrimas en los ojos. Gracias, Uzi, esto es realmente bonito. N lo abrazó. Uzi le devolvió el abrazo, y sin darse cuenta, lo abrazó con fuerza. V se acercó a ver qué pasaba cuando se separaron. Toma, tía V. Te traje esto. V tomó la taza, confundida, antes de leerla. Ah, gracias, chaval, qué amable de tu parte. V luchó por evitar que T-Rex se activara. Le dio una palmadita en la cabeza a Uzi, quien, a cambio, se apoyó en su mano. Finalmente, J salió de la cápsula con una caja de balas. Ay, Uzi, has vuelto. ¿Qué tal el viaje, cariño? Uzi dejó caer la última taza en la nieve, corrió hacia J y la abrazó como si fuera a desaparecer en cualquier momento. J se quedó atónita, pero luego le devolvió el abrazo y presentía que algo andaba mal. ¿Te dio miedo estar sola ahí fuera? Uzi asintió levemente con la cabeza. Sí. J sintió que la puse le derretía al oír la suave voz de Uzi. Ay, lo siento, cariño, la próxima vez iremos juntas, ¿vale? Vale, susurró Uzi.
Finalmente se separaron y Uzi se acercó a la taza y la recogió. ¿Qué es eso, Uzi? Preguntó J. Uzi se dio la vuelta, se acercó a J y le mostró el regalo. Te lo compré. J miró la taza y se le saltaron las lágrimas a la mamá número 1. Ay, gracias, cariño, es maravilloso. J volvió a abrazar a Uzi antes de separarse. J señaló el campo de tiro. ¿Quieres practicar tiro? Preguntó J. Uzi miró las cabezas de los drones trabajadores, que eran los objetivos antes de asentir. Las cabezas de los drones obreros yacían sobre la chatarra dentro del montón de cadáveres. Uzi transformó su mano izquierda en una ametralladora antes de disparar a los objetivos. Las balas volaban descontroladamente en dirección a los objetivos. Algunos fueron derribados, pero aún quedaban bastantes cuando Uzi se quedó sin munición. Un buen comienzo, aunque necesitas disparar en ráfagas. Por muy divertido que sea soltarse, no puedes llevar tantas balas, instruyó J mientras observaba la destrucción. Vale, mamá, dijo Uzi, decepcionada por las pocas cabezas que logró alcanzar. Abrió una caja llena de balas y empezó a meterlas en un agujero que tenía en el brazo. Solo cabían 45 y tuvo que recargarlas una a una. Era un rollo. Cuando terminó, J ya había vuelto a colocar los blancos y estaba de pie junto a ella. Recuerda, dispara a ráfagas y tómate tu tiempo. J le dio una palmadita a Uzi en la cabeza para asegurarle que no había prisa. Uzi sonrió ante el cariño antes de respirar hondo y apuntó. Quiero ser útil a la empresa y enorgullecer a mamá. Disparó 3 ráfagas, 2 de las cuales volaron cabezas. Cambió la puntería y disparó más, alcanzando a más objetivos. Les ayudaré a matar a todos los drones trabajadores. Más cabezas salieron volando mientras las balas salían disparadas del cañón. Los ojos de Uzi parecieron parpadear y se tornaron amarillos por un momento. La última ráfaga reventó una cabeza. Sus ojos volvieron a la normalidad al llevarse el cañón a la boca y exhalar el humo. La cantidad de blancos alcanzados había mejorado mucho, y solo quedaban unos pocos en pie. No dejaré que ninguno viva. J chilló de emoción, abrazó a Uzi y la levantó. Ah, Uzi, estoy tan orgullosa de ti. Casi los acertaste a todos en tu cuarto intento. Aprendes rapidísimo. N y V aplaudieron desde un costado. Quizás sea mejor tiradora que tú, J, dijo V con sarcasmo mientras se acercaba a los dos. Jejeje, puede que sea buena tiradora, pero aún no está a mi altura. J pensó un segundo antes de bajar a Uzi, quien para entonces tenía una gran sonrisa en el rostro y toda su ira anterior se había disipado. Vuelvan a colocar todos los objetivos, de hecho, el doble. Ordenó. Es hora de recordarles que soy más peligrosa que ustedes dos. Su voz estaba llena de confianza. V se encogió de hombros mientras se dirigía al campo de tiro temporal y comenzaba a colocar el cabezal. N se levantó y la ayudó a colocar los objetivos. Cuando terminaron, J sacó sus 2 armas. No solo derribaré las 40 cabezas, sino que lo haré en 6 segundos. PFFT, sí, claro, mira esto, Uzi, tu mamá está a punto de hacer el ridículo. V bromeó. N guardó silencio y observó atentamente. J es nuestra artillera y es muy buena con las armas. Pero 40 objetivos en 6 segundos. J se giró hacia Uzi con una sonrisa burlona. Mira con cuidado, cariño, mamá está a punto de enseñarte cómo lo hace una maestra. El visor de V mostró un temporizador. La sonrisa de J se ensanchó al fijar la vista en cada objetivo. Comiencen. Gritó V y comenzó la cuenta regresiva. Los brazos de J se desdibujaron mientras se movían a una velocidad cegadora mientras disparaba. Uzi intentó seguir los movimientos de su madre, pero no pudo seguirle el ritmo. El temporizador llegó a 0 y J dejó de disparar inmediatamente. V se quedó atónita por la rapidez con la que J movía los brazos, pero miró al campo de tiro para ver si había dado en algún sitio o si solo estaba disparando a ciegas. Abrió los ojos de par en par al ver que todas las cabezas habían volado en pedazos, ni una sola estaba en pie ni de una pieza. Bueno, me lastimaré, las has matado todas. V supo que la habían visto con justicia. N contó los dedos mientras repasaba su memoria. No falló ni un solo tiro. Uzi alzó las manos al aire. Eso fue increíble. J sintió que se le enrojecían un poco las mejillas. No estaba acostumbrada a que la elogiaran por sus habilidades. Ah, no fue un sudar, puedo hacer eso todo el día. N agarró un frasco de aceite y se lo dio a J. Ella lo miró con una sed que no sabía que tenía. Lo agarró y se lo bebió en segundos. O hasta que sobrecalientes tu placa base, dijo N con una leve sonrisa, como si acabara de ayudarla con algo.
Devolvió el frasco vacío a N y se giró hacia Uzi. Eso y las cacerías se acabarían demasiado rápido. Miró los restos y volvió hacia Uzi. Creo que ya es suficiente práctica de tiro por ahora. La sonrisa de Uzi se desvaneció con decepción. ¿En serio, mamá? Pero quiero practicar más. ¿Cómo se supone que voy a ser una cazadora de drones tan buena como tú? J rió disimuladamente ante la descripción de Uzi y le acarició el pelo. Tendrás mucho tiempo para practicar, además creo que es hora de que tengamos una noche de juegos. Uzi suspiró antes de cruzarse de brazos mientras regresaban a la cápsula. Por primera vez desde que llegaron, ninguno de los drones de desmontaje tenía ganas de cazar. Tenían suficiente aceite, así que decidieron pasar el día jugando a juegos de mesa. Uzi recordó el extraño dron que había conocido hoy. Algo le parecía extraño en Fugu. La forma en que el dron gigante la miró fijamente cuando regresó con los núcleos de energía. Quizás confundió su mirada con otra cosa. Era ridículamente alto, así que quizá fuera su altura. Y le regaló un anime que estaba deseando ver más. La increíble mejora del misil, estaba deseando sorprender a su madre. Volvería con el dron ayudante en unos días para ver si tenía más trabajos para ella. Pero se aseguraría de tener munición suficiente y un misil a mano. Por si acaso esa mirada significaba algo más que simplemente mirarla desde arriba. Uzi sintió que su cuerpo comenzaba a calentarse mientras aspiraba aire para enfriarse. Sus garras colgaban a sus costados. Frente a ella, su madre, con las suyas desplegadas, no parecía estar ni un poco agotada. Uzi se abalanzó sobre su madre de nuevo y blandió sus garras con todas sus fuerzas. J desvió el ataque con facilidad y lanzó un contraataque lento. Bueno, lento, al menos contra un dron de desmontaje. Uzi se agachó rápidamente bajo las cuchillas, sintiendo cómo cortaban el aire sobre su cabeza. Blandió sus garras hacia arriba, obligando a J a retroceder un paso. Tras empujar a J hacia atrás por primera vez en su combate, Uzi no cedió. La atacó con sus garras tan rápido como pudo, llegando incluso a blandir su mano normal. J sonrió levemente ante el agresivo ataque de su hija. Decidió poner fin a su ataque entrelazando sus garras con las de ella. Uzi forcejeó para liberarse del agarre de su madre. Uzi cesó su forcejeo cuando las otras garras de J le tocaron el cuello. J liberó sus garras del agarre de Uzi y apartó las otras de su cuello. Lo hiciste muy bien, cariño. Estás mejorando muchísimo en solo una semana. J le dio una palmadita en la cabeza a Uzi con su mano, que ya no era el habitual. Uzi sonrió al ver cómo sus garras se retraían en su brazo. ¿De verdad lo crees? J asintió, rodeó los hombros de Uzi con el brazo y la guió hacia la salida del montículo. No empieces a subestimarte, cariño. Has estado dando en todos tus objetivos y te has mantenido bastante bien con los palos. Ya sabes lo que eso significa. Uzi abrió mucho los ojos y saltó de emoción. Puedo ir de cacería con ustedes. Así es, chaval. Esta noche vamos a hacer una partida de caza de 4. Esos drones obreros no van a saber qué les ha dado. V apareció junto a Uzi, sacó 2 de sus garras y las frotó. Te vas a divertir muchísimo. N miró hacia su taller. Era más bien donde dejaba sus herramientas y trabajaba en los prototipos. Ninguno había pasado las pruebas de J, casi lo logró, pero el cañón de riel empezó a echar humo después de disparar. Se acercó a ellos y caminó con ellos. Disculpa, no pude construirte un arma nueva antes de tu primera cacería. Uzi sonrió. No te preocupes, tío N, todos eran geniales, incluso los que explotaron. Solo uno explotó, el resto simplemente se desmoronó. Además, solo el 40% lo hizo, explicó N con su habitual tono amable. Quizás pueda ayudar la próxima vez, sugirió Uzi. No podía evitar sentir la necesidad de juguetear con N cada vez que lo veía trabajar. Hacía relativamente poco que tenía manos. Eso sería genial, a veces necesito ayuda extra, o mejor dicho, bastante, ¿eh? N y J se miraron. Eso sí te parece bien, J. J pensó por un momento. Le quedaría bien si pudiera hacer incluso más que la mayoría de los drones de desmontaje. Me parece bien. Pero que no trabaje con cosas peligrosas. ¿Lo tienes? JN levantó el pulgar. J le había ido confiando cada vez más cosas a N con el paso de los días. Vigilar a Uzi, convertirla en un arma, una vez encargarse de que V trajera varios cuerpos de drones obreros para que siempre tuvieran aceite de sobra. N no quería gafar nada todavía, pero estaba bastante seguro de que poco a poco se estaba convirtiendo en el número 2 de J. No es que quisiera rencor entre él y V por si ella quería recuperar el puesto.
Si llegaba el caso, se sabotearía para que V volviera a quedar bien ante J, o tal vez ella lo respetaría más con el puesto. N estaba tan absorto en sus ensoñaciones que apenas notó a J y V despegar. Rápidamente corrió tras ellos. Mientras tanto, Uzi sujetaba a J. Siempre era degradante cuando necesitaba que J o N la llevaran. Nunca aceptaría la intervención de V después del incidente que casi la mata al caer. A veces todavía tenía pesadillas sobre la experiencia. Se estremeció al sentir la caída. Miró por encima del hombro de J cuando vio unos ojos verdes que la observaban desde una de las ruinas. Parpadeó para asegurarse de que no solo veía cosas. Los ojos seguían ahí, pero la figura desapareció. Fugu debe querer algo, iré a verlo después de la cacería. Los tres volaron por los aires sin darse cuenta de que los observaban. J los guió mientras se dirigían hacia un buen lugar. El cielo estaba nublado, pero aún no nevaba. Uzi miró a V y N. Entonces, ¿cómo hacemos esto exactamente? Sé pelear, pero ¿cómo se les da a cazar? Bueno, normalmente vamos a un lugar desconocido. Luego registramos a fondo los edificios en busca de drones trabajadores. N explicó, y V voló más cerca. Los drones trabajadores no son muy inteligentes. De hecho, es bastante fácil encontrarlos si hay alguno cerca. Oh, Uzi empezaba a ponerse nervioso. ¿Y si meto la pata y los dejo escapar? J sintió que sus instintos maternales se desataban y se enfrentó a Uzi lo mejor que pudo. Siempre podemos intentarlo cuando te sientas más preparada, Uzi. Uzi negó con la cabeza. ¿Qué, mamá? No, estoy lista para esto. De acuerdo, pero si cambias de opinión, avísale a N. Él te aceptará de vuelta. N asintió antes de comprender. ¿Qué? Hace mucho que no salgo de cacería. Esta vez irás con Uzi y la vigilarás. ¿Lo tienes, J? Jaja. N rió nervioso mientras retrocedía un poco. V rió entre dientes al ver a Uzi fruncir el ceño ligeramente. Siempre odiaba que la trataran como a una bebé. Siguieron planeando antes de que J localizara un buen lugar. Un almacén abandonado. V aterrizó cerca de las puertas del camión, N se dirigió a la puerta principal y J aterrizó frente a una salida lateral. Uzi se soltó y giró hacia la salida. La señal de salida estaba cubierta de hielo. J transformó uno de sus brazos en una escopeta. Muy bien, Uzi, quiero que te quedes cerca de mí. Los drones trabajadores suelen huir, pero pueden ser unos bichos muy desagradables. Uzi transformó su arma y sacó las garras. No te preocupes, mamá, puedo con lo que me echen. Miró a su madre, que estaba al borde de las lágrimas. Uzi se encontró en un abrazo fuerte. ¡Ay, has crecido tanto! Uzi forcejeó para zafarse del agarre de J mientras sentía que la vida le arrebataba. Mamá, me estás matando, graznó Uzi mientras intentaba con todas sus fuerzas no arañar a J sin querer. J la soltó rápidamente. Lo siento. Señaló hacia la puerta. ¿Por qué no nos ponemos manos a la obra ya? Uzi asintió con una sonrisa antes de girar el cuello y colocar un servo en su lugar mientras J se daba la vuelta. El dron de desmontaje abrió la puerta y entró con cautela. No por ella, sino por quien la seguía. Normalmente, entraría corriendo y registraría todo sin dudarlo. Pero ahora mismo, revisó las habitaciones en busca de trampas o posibles emboscadores, como un marine despejando un edificio. Uzi, que nunca había visto cómo se hacía una cacería, asumió que así era como lo hacían y copió a su madre. J oyó que alguien abría las taquillas en la habitación de al lado. Abrió la puerta y encontró a N. Él la saludó con su sonrisa habitual. J cerró la puerta y negó con la cabeza. Se giró hacia Uzi. No sé cómo se mantiene optimista ante todo. Me gusta por eso, es adorable. J rió disimuladamente mientras continuaban barriendo, y J se relajó más. Continuaron así hasta que oyeron a V gritar y algo ser lanzado contra una pared. J y Uzi corrieron hacia la conmoción. Oyeron disparos, y había más de dos. ¡Ga! El grito de dolor de un dron trabajador. Finalmente llegaron a uno de los almacenes más pequeños y vieron a V siendo lanzado al aire y a un dron trabajador con un traje exo. Los puños tenían varillas de refuerzo incorporadas. J pudo ver una herida en una de sus patas. Sintió las balas pasar silbando junto a ella mientras los otros dos drones con pistolas le disparaban. Empujó a Uzi antes de que varias se clavaran en ella. Su chasis interrumpió la mayor parte de la potencia cuando el plomo se clavó en ella. Su escopeta se transformó en un cohete antes de dispararlo. Los dos saltaron del estante en el que estaban antes de que pudieran volarlos en pedazos. Gruñó furiosa al derramarse un poco de su aceite.
Despegó y extendió sus alas. De repente, N se estrelló contra una ventana y le cortó los brazos al dron trabajador luchador antes de picarle la cara. Eso te pasa por lastimar a V. V se recuperó, se desprendió de la pared y cayó al suelo. N acudió rápidamente a su lado para ayudarla a levantarse. Ella lo miró fijamente a los ojos, lo que lo hizo sonrojar. Sí, sigo sin sentir nada, pensó V con amargura antes de observar a los dos drones trabajadores que se recuperaban. J ya estaba encima de una con sus garras mientras la decapitaba. Uzi se había levantado y había vuelto corriendo a la habitación, solo para descubrir que los tres drones trabajadores estaban muertos. V había volado el último con un cohete que estaba incómodamente cerca de J. Mira por dónde disparas, idiota. V simplemente se encogió de hombros y apartó la mirada mientras se sacaba la lengua. J suspiró antes de mirar a Uzi. No te preocupes, cariño, puede que todavía haya una escondida. Uzi miró hacia atrás y vio un tramo de escaleras que subían. Voy a revisar arriba. Y sin pensarlo dos veces, Uzi subió corriendo las escaleras, ignorando la llamada de J. Espera, Uzi, necesito estar contigo. N apartó la mirada de V, que ahora estaba succionando aceite de un brazo desmembrado. Iré tras ella, ofreció N antes de correr tras Uzi. J negó con la cabeza. Quizás traer a Uzi a cazar con nosotros no fue tan buena idea. J no pudo evitar preocuparse por la seguridad de su bebé. V le quitó el brazo de la boca. Estará bien, es una chica fuerte como nosotras. Las palabras de aliento de V no calmaron la ansiedad de J. Uzi empezó a respirar hondo para enfriarse mientras subía corriendo los últimos escalones antes de llegar a una puerta. Intentó abrirla con las garras, pero se le escaparon. Lo intentó un par de veces más antes de volver a usar su mano normal con fastidio y abrir la puerta. La cruzó y vio que había llegado al tejado. Miró a su alrededor y vio que había bastantes rejillas de ventilación y cajas de aire acondicionado allí arriba. Quizás haya una escondida aquí arriba. Caminó mirando detrás de las rejillas de ventilación y las cajas. Oyó que la puerta se abría de nuevo y se subió a una caja para ver que N la había seguido. Estaba a punto de saludarlo cuando él la señaló. Uzi. Espera, no la estaba señalando a ella. Se giró rápidamente y vio algo volando hacia ella. Instintivamente, levantó sus garras y bloqueó otro par de garras. Fue empujada fuera de la caja y cayó al suelo con su atacante. Levantó su arma, pero una mano con garras la detuvo. Al levantar la vista, vio un dron de desmontaje que nunca había visto. Se quedó paralizada de miedo al ver una gran X clavada en su alma mientras su boca comenzaba a abrirse, mostrando sus incisivos metálicos. Cerró los ojos, esperando el final. Antes de que el dron asesino pudiera morderle el cuello, N embistió contra el dron antes de estrellarlo contra un respiradero. Echó el puño hacia atrás y golpeó al otro dron en la cara. El dron de desmontaje clavó la cola en la pierna de N, quien aulló de rabia y lo mordió en represalia. Uzi se levantó rápidamente y vio a dos más descendiendo. Levantó su arma y comenzó a disparar contra ellos, obligándolos a balancearse y esquivar. Basta, N, maldita sea, cálmate. ¡Ay, ay! Gana. Gana. N, furioso, arrojó el otro dron lejos antes de volverse hacia Uzi. Deja de disparar. Uzi se sorprendió por la ira en la voz de N, se detuvo de inmediato antes de encogerse. Nunca lo había escuchado así. V y J subieron corriendo las escaleras y se acercaron a Uzi, extendiendo sus garras y espadas a la defensiva. El dron que la había atacado se levantó y agarró la pantalla rota. Vaya puñetazo, N, casi te confundo con otra persona, dijo con tono burlón. Los otros dos drones aterrizaron junto a él. Sonrieron abiertamente mientras miraban a Uzi como si fuera una presa lista para ser atacada. El gruñido de V llenó a Uzi más de miedo que de consuelo. ¿Qué haces? Este es nuestro territorio. Exigió J, con una X aún visible en la pantalla. Uzi miró a N, que se lamía la herida del aguijón como un perro herido. Solo veníamos de visita, mi querido J. ¿Te envió Plus una nueva recluta? Nunca la había visto por aquí. Intentó acercarse para ver mejor a Uzi, pero V se acercó con una de sus espadas en alto. Retrocedió con los brazos en alto a la defensiva, aunque la sonrisa burlona no desapareció de su rostro. Su pantalla estaba casi curada para entonces, con solo pequeñas grietas en el centro del puñetazo de N. Testi, no sé por qué estás tan a la defensiva. No es que vaya a intentar algo. Siempre estás intentando algo, mejor vete si sabes lo que te conviene, advirtió J. Crucé los brazos. Espera, tengo curiosidad por saber quién es exactamente. Oye, chica, ¿qué destino eres?
No sabía que el escuadrón Charlie iba a tener un cuarto miembro. Diría que es injusto, pero viendo lo fácil que te inmovilicé, parece que encajas perfectamente con estos marginados. J transformó sus brazos en ametralladoras y las apuntó a IM y W, a su vez, transformaron sus brazos en ametralladoras y las apuntaron a los tres. Cuidado, y, que voy a llenarlos de plomo y fichas de informe. Ignoré a J y seguí mirando a Uzi. Te hice una pregunta, nena. Uzi sintió que su pu se paraba. Le estaba hablando directamente a ella. La sentía tan pequeña. La había dejado indefensa con tanta facilidad. Esos colmillos estaban tan cerca de su cuello antes de que N la salvara. Sintió que la oscuridad la envolvía y que la única persona allí era yo, mirándola fijamente. Soy Uzi, susurró nerviosa. Dios mío, becario, intenta hablar más alto. Si no te conociera, sonabas como un dron trabajador, siendo humillado. Empezó a observar detenidamente los rasgos de Uzi. Era varios centímetros más baja que V. Sus ojos eran morados en lugar del amarillo habitual y su cuerpo no parecía el de un dron de desmontaje. Fue entonces cuando lo impactó un mensaje que nunca antes había visto. Nuevo programa detectado. Protocolo de IA de Pacific Rouge. La probabilidad de éxito del dron trabajador es del 93%, se detectaron programas desconocidos, no se puede garantizar un éxito del 100%, más detalle igual cualquier dron trabajador encontrado tiene la opción de instalar la lealtad de Higginson en lugar de la eliminación. Los drones leales serán probados por la flota de reacondicionamiento para determinar su efectividad y resultados. Firmado Samantha Henson. Digerí la nueva información. Él miró hacia atrás y vio que W y M también habían sido alcanzados. Luego se giró hacia JPFFFT, jajaja, adoptaste un pequeño dron trabajador. Incluso llegaste a construirle una carrocería personalizada con algunas de tus piezas. Jejeje, eres realmente patético, J. El rostro de J se ensombreció al enfurecerse. Sus armas se transformaron en garras mientras se preparaba para abalanzarse sobre ella y arrancarle la cabeza. V vio esto y se preparó para unirse a ella, con N lista para saltar también. J estaba a punto de saltar sobre I cuando sintió una mano que la agarraba del brazo. Miró hacia atrás y vio a Uzi. Vámonos, no vale la pena. J se calmó lo suficiente como para retraer sus garras. Volvió a mirarme, todavía enfadada. Sí, adopté a una bebé de la píldora. ¿Y sabes qué? Nunca he sido más feliz en mi vida y lo volvería a hacer cada vez. Eres el patético que acosa a mi hija. Mejor no te vuelva a ver en nuestro territorio o, por favor, te mataré, dijo con severidad antes de girar la cabeza hacia la puerta. Vamos, chicos, nos vamos. Me sorprendió el tono de J. Parecía seria. Era común que los drones de desmontaje se metieran en peleas, pero nunca a muerte. Los vio alejarse y desaparecer en el almacén antes de volverse hacia W&M. ¿Qué vamos a hacer, jefe? Preguntó MRI entre dientes mientras desplegaba sus alas. ¿No es obvio? Vamos a contarle a Minus lo que ha estado haciendo J. Ese protocolo lo firmó la hija del comandante. Si atacamos a ese dron trabajador, nos arriesgamos a tener un problema serio. Tenía una alta tasa de éxito, así que necesitaríamos una muy buena razón para eliminarla. Así que le pedimos a Minus que juzgue su destino. Él tiene la autorización para decidir si es una amenaza para la misión o no. Pero debemos tener cuidado de que Plus no lo sepa. Todos sabemos que J es su favorita. Sin duda, le dará el visto bueno a ese híbrido. Despegó hacia el cielo y los dos lo imitaron. M seguía confundido con el plan de ¿y qué nos importa si ese híbrido muere o no? Me giré mientras volaba y le señalé la cabeza. Piénsalo, ¿viste lo emocional que se puso J? Si matan a esa aspirante a dron de desmontaje, quedará devastada. No volverá a pensar en el juego por un tiempo, si es que lo vuelve a hacer. Así que la amenaza de que el equipo Charlie nos gane se ha ido. Seremos el mejor equipo de Corfacto para siempre. Ah, ahora lo entiendo, jeje, qué ganas de ver su cara cuando llegue Minus. Rió M entre dientes. W, en cambio, guardó silencio. Estaba de acuerdo con ser el mejor equipo de Corfacto. Incluso llegando al extremo de matar drones trabajadores en el territorio del otro y poner pequeñas trampas. Pero esto empezaba a ponerse demasiado oscuro para su gusto. Pero en realidad no tenía elección, yo era su líder de equipo y la considerarían rebelde si no estaba de acuerdo con él. Así que ella aceptó en silencio seguir el plan. De vuelta en la cápsula, J aterrizó justo frente al montón de cadáveres con un bufido. Dejó a Uzi en el suelo y, furiosa, le dio una patada a la cabeza de un dron trabajador. ¡Ay, soy la peor!
Juro que lo voy a reducir a un montón de chatarra oxidada. Uzi se miró las manos. Tenía razón, no eran suyas. Sabía que era diferente de su madre, VN, pero era realmente un híbrido de desmontaje de drones trabajadores. Mamá. J volvió a mirar a Uzi, que se calmaba. ¿Qué soy? Uzi miró a J con lágrimas en los ojos. J se apresuró a abrazar a Uzi. Eres mi bebé, graznó Uzi mientras luchaba por no desmoronarse. No, mamá, ¿qué clase de zángano soy? Preguntó J, acariciándole lentamente la espalda mientras la consolaba. J se esforzó por encontrar las palabras adecuadas, pero decidió que ser sincera sería lo mejor. Eras un zángano trabajador cuando te encontré. Es cierto que eres una mezcla de zángano trabajador y zángano de desmontaje. Pero eso no cambia nada. Siempre te amaremos, seas trabajador, zángano de desmontaje o algo intermedio. Eres mi chica fuerte y valiente, y nada puede cambiar eso. Uzi no pudo contenerse y empezó a llorar por el estrés y las palabras de su madre. Te quiero, mamá, logró graznar antes de desmoronarse por completo. J empezó a llorar con ella. Yo también te quiero, Uzi. Los dos se quedaron allí llorando mientras se abrazaban. La imagen hizo que N también llorara, corriendo a abrazarlos. V bajó la mirada hacia su pecho. No sentía nada. Volvió a mirar al trío emocional y se encogió de hombros. Puede que no sintiera nada, pero no iba a quedarse ahí parada, sintiéndose incómoda. Así que se unió al emotivo abrazo grupal y extendió los brazos lo más que pudo antes de abrazarlos a los tres. Se quedaron así casi media hora. V se separó a los 10 minutos, pero N se soltó poco después. Los cuatro estaban ahora en la cápsula, en sus respectivos asientos. Todos con la mirada perdida mientras la gravedad de la situación caía sobre ellos. ¿Qué demonios? Ahora sé lo de Uzi. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si le dicen a Plus o si los creadores prohíben a Minus? J levantó la vista. Solo tenemos que demostrarles que Uzi puede serles útil. Solo les importa el progreso, y si podemos demostrarles que Uzi puede acelerarlo, estaremos bien. ¿Cómo vamos a hacerlo? Preguntó Uzi, mirando a J tranquilo. Matas a algunos drones trabajadores. Eso y te entrenamos más. Te haremos tan bueno que podrás patearle el trasero ahí. Uzi sonrió al pensarlo. Sí, ese tipo me puede morder. Ese es el espíritu. Yo también empezaré a trabajar en una nueva ama. Dijo N, levantándose con entusiasmo. Y me aseguraré de que haya suficientes drones trabajadores aquí para que puedan concentrarse en el entrenamiento. V ofreció ayuda, y J asintió a sus dos compañeros. No tenemos tiempo que perder. Manos a la obra. Exclamó J muy bien. Gritaron N y Uzi. Ubicación. Blacktown Bank 107 millas de distancia. Tormenta de radiación de clase 5 de 1 hora de duración. El viento aullaba mientras caía más y más nieve del cielo. Una figura sostenía un dispositivo que indicaba un aumento de radiación. Vamos, gente, tenemos que darnos prisa. Las tormentas traen más radiación. Tenemos una hora como mucho. Otras 5 figuras entraron en un banco con varias herramientas. Tranquilo, Caleb, abriremos la caja fuerte en un santiamén. Sin guardias, sin policía, tío, qué bien poder usar las cosas grandes para esto. Me alegro de que esos imbéciles de Higginson hayan volado el núcleo. Todo este botín para llevarse. Un hombre rió entre dientes sosteniendo un gran taladro láser. Estas figuras no eran drones de ningún tipo. Eran humanos, equipados con equipo para protegerse del ambiente peligroso, ropa de invierno para el frío, aparatos de respiración para el bajo nivel de oxígeno y trajes diseñados para desviar la radiación. Pasaron junto a todos los esqueletos que los rodeaban, congelados en medio de sus acciones. Pobres bastardos, al menos terminó rápido, comentó una mujer mientras pasaba junto a unos esqueletos. Una puerta cerrada les bloqueaba el paso. Lo tengo, dijo un hombre corpulento mientras sacaba un mazo de su mochila. De un golpe potente, la puerta se abrió a la fuerza, rompiendo el cristal de la ventana. Los demás lo pasaron y siguieron adelante. TCH, presumir, murmuró Caleb, provocando una sonrisa burlona del hombre corpulento. Tras bajar un tramo de escaleras, finalmente llegaron a lo que buscaban. La caja fuerte del banco, cerrada con llave por una puerta grande. No era la típica puerta circular que la mayoría tenía. Esta puerta parecía más bien la de un hangar. Caleb la golpeó con un mazo y escuchó. 7,6 centímetros de acero, con un espacio entre ellos, el mecanismo que la abre y la cierra. Con al menos otros 7,6 centímetros de acero. No es la más resistente que he visto, pero no es la puerta de una oficina.
Miró a su alrededor, notando unas protuberancias en el techo, junto con un teclado y un escáner a la derecha de la puerta. Compensa la típica puerta de banco con torretas en el techo. Una ventaja si tienes electricidad. Los agujeros en la parte superior sugieren algún tipo de ventilación de gas, inteligente. Supongo que respiraderos que necesitan energía. Preguntó el hombre corpulento. Bingo, debo decir que Henson sí que sabe cómo proteger su dinero. A juzgar por el tamaño de las jorobas y el diseño. Son Bulldog 600R, calibre 50, con una velocidad de 120 disparos por minuto. Menos mal que no tienen energía, aunque no tuviéramos que lidiar con la policía, no podríamos entrar si estuvieran conectados. Necesitaríamos un ejército de drones para intentar destruir las torretas. Un traje de protección, por muy grueso que sea, no sería suficiente. Por no hablar de lo que tengan en sus tanques. Aunque no queremos romper los tanques accidentalmente, así que nos quedaremos con el taladro láser. Nada de C5. El equipo asintió mientras empezaban a instalar el equipo. Charlie y Moe, quiero que estés atento. Puede que este mundo esté arruinado, pero eso no significa que J.C. Henson no tenga fuerzas aquí. El hombre corpulento asintió mientras otro se quitaba un cigarrillo de la oreja. Guardia, ya está. Antes de que los dos volvieran a subir las escaleras, añadió. Muy bien, chicos, quiero que esto sea limpio y seguro. Siempre podemos volver otro día. Charlie y Moe decidieron instalarse en un mostrador de banco justo al lado de la entrada. Moe dio pequeñas caladas a su cigarrillo mientras Charlie miraba afuera. Charlie no pudo evitar mirar fijamente los esqueletos. Llevaban allí unas semanas y ya había visto muchos. Pero no podía quitarse de encima la ansiedad de los muertos. No creo que pueda volver a pensar en la nieve de la misma manera después de esto. Moe dejó de fumar antes de dar una larga calada. Sí, exhaló una gran bocanada de humo. Te entiendo, tío, fue terrible lo que pasó aquí. La vida de Maná se extinguió en un instante. ¿Crees que es culpa de los drones trabajadores? Charlie reflexionó sobre ello. Quizás fue una IA rebelde. No sé, tío. Aunque todo parece raro. Nada parece cierto, ¿quieres saber lo que pienso? Moe le indicó al hombre más corpulento que continuara. Creo que esto podría ser obra de otra compañía. Boyd Smith, tal vez las maravillas estelares de Roast. Ya sabes lo sanguinarias que pueden llegar a ser las compañías, sobre todo sin nadie que haga cumplir las leyes. Moe dio una larga calada antes de exhalar el humo por la nariz. Quizás fue un sabotaje de la compañía. Quizás usaron drones de trabajadores para hacerlo o lo hicieron ellos mismos. Joder, quizás algún moraca apretó el botón equivocado. Al final, todos aquí moriremos. Y estamos a punto de recibir la mejor paga de nuestras vidas. Charlie se rió entre dientes mientras se encogía de hombros. No puedo estar en desacuerdo. Será genial tener todas nuestras deudas pagadas. Moe sonrió. Nunca me habría molestado en que mis hijos pasaran hambre. ¿Cómo están por? Charlie fue interrumpido por el sonido de un propulsor sobrevolándolos. Charlie salió corriendo de la habitación hacia el vestíbulo para mirar por las puertas de cristal. A unos 50 metros flotaba lo que parecía un trono con propulsores. Descendió lentamente. Sobre él estaba un gran dron, un tipo que Charlie nunca había visto en persona. Un solo ojo naranja lo miraba fijamente. ¿Qué demonios es eso? Moe estaba a su lado con un rifle Gauss. Joder. ¿Eso es lo que creo que es? El dron se levantó y colgó un sombrero grande de un gancho antes de acercarse a ellos. ¿Qué hace un dron tan temible aquí? Henson no tiene licencia para fabricar eso. Moe se aseguró de que el rifle no apuntara al dron. Debieron de haberlo sacado de otro combate. El acento de Moe se acentuaba cada vez más. Algo que hacía cuando tenía miedo, y no solía tenerlo. Ve a avisarles a los demás. Los vamos a necesitar a todos para esto. A por ti. Moe se giró y corrió hacia las escaleras. Mientras tanto, el dron seguía caminando hacia él. Debía de medir al menos 2,7 metros. Su rostro tenía un diseño extraño con dos ojos de tallo y una pantalla facial. El resto de su rostro estaba cubierto por una máscara de metal. Un abrigo grande ondeaba al viento. Ya casi había llegado a la puerta cuando los demás carroñeros subieron corriendo al vestíbulo. Charlie retrocedió lentamente hacia los demás mientras el dron cruzaba la puerta. ¿Crees que podemos salir de esta con palabras? Preguntó una mujer. Caleb se aclaró la garganta con nerviosismo. No ha atacado de inmediato, así que creo que estamos a salvo. Espera, ¿dónde está Carol?
Capitán Celebre de Rusty Pony, me gustaría hablar contigo. El dron habló con una voz masculina que rezumaba poder. No puedo preocuparme por ella ahora, solo espero que no haga ninguna estupidez. Se colocó delante de su equipo, pero mantuvo una distancia amplia entre él y el temible dron. ¿Cómo puedo serle útil a un zángano de tanta estatura como tú? Ahórrame tu lengua de plata, Zeptine. Y ni se te ocurra intentar darme una excusa absurda sobre por qué estás aquí. Sabes perfectamente que no deberías estar en Copper 9 a menos que sea para una emergencia. Por no hablar de cuántas leyes estás infringiendo intentando abrir la caja fuerte de este banco. Caleb rió nerviosamente mientras se frotaba la nuca. ¿Entonces vamos a prisión ahora? Minus estaba a punto de decir algo cuando sus sensores detectaron un aumento de temperatura. Su brazo se transformó en un rifle y apuntó al segundo piso. Carol disparó el taladro láser contra el temible dron. El rayo naranja de plasma consagrado impactó a Minus en el pecho, calentando su chasis y vaporizando su abrigo. Minus movió su cañón hacia el rayo y disparó. Un chorro blanco de plasma rugió y empujó contra el rayo naranja. El taladro luchó por repeler el chorro blanco, pero no pudo competir con el más potente. Carol se zambulló, pero la destrucción del taladro provocó una gigantesca explosión que la envolvió en fuego estelar. Moe levantó su rifle y disparó un proyectil a través del aullador de plasma, rompiéndolo. Minus giró la cabeza hacia Moe y disparó láseres desde sus ojos de acecho. Moe se desplomó al suelo jadeando. ¡No! Gritó Caleb mientras sacaba una 45 y disparaba. Uno de los hombres sacó una pistola similar, mientras que el otro sacó una escopeta corta. Charlie desenganchó su mazo mientras los demás incendiaban a Minus. Minus transformó rápidamente su otra mano al ver que las balas rebotaban en él. Un escudo azul se encendió y detuvo las balas en el aire. Los hombres dejaron de disparar al ver lo que ocurría y se separaron. El escudo se apagó y las balas cayeron al suelo en lugar de devolverles el disparo como esperaban. Charlie cargó hacia adelante y blandió el martillo contra el dron. La cola de Minus se disparó y bloqueó el golpe antes de que Minus atravesara la cabeza de Charlie y lo matara instantáneamente. Su aullador de plasma roto se transformó en la cabeza de un hacha antes de que llamas salieran disparadas de sus pies al activarse sus pies propulsores. Minus usó el cadáver como escudo mientras volaba hacia el hombre con la escopeta. Para crédito del hombre, esquivó el golpe inicial y le disparó a Minus en la pierna, rompiendo ligeramente la piel sintética. Minus golpeó al hombre con Charlie antes de que su cola se separara en tres colas afiladas más pequeñas. Salieron disparadas hacia adelante y se envolvieron alrededor del cuello, el torso y la pierna de Caleb. Caleb solo pudo gritar desafiante mientras disparaba a Minus en la máscara antes de que rápidamente se apretaran y se clavaran en su ropa y luego en la carne. La pierna solo seguía unida gracias al hueso, mientras que el torso estaba destrozado y la mayoría de los órganos destruidos o dañados de alguna manera. Aunque Caleb no sintió nada de eso cuando su cabeza se separó de su cuerpo. El último hombre en pie disparó hasta vaciar su cargador antes de recoger un poste de barrera retráctil. Minus cargó con su hacha en alto. El hombre golpeó con todas sus fuerzas a Minus en el costado, doblando ligeramente el metal. El temible dron bajó su hacha. El hombre, guiado por el instinto, se hizo a un lado mientras el hacha le cortaba el brazo. Impulsado por la adrenalina, el miedo y la ira, el hombre superó la conmoción y blandió el poste con un brazo hacia la rodilla de Minus en un intento de hacer caer al dron. Minus pateó y paró el poste con su pierna, haciendo que el poste se doblara y se partiera por la mitad. Minus, mientras tanto, transformó su otra mano en un hacha y se clavó en el costado del hombre, casi cortándolo por la mitad. Minus blandió sus hachas más rápido de lo que el hombre podía caer y lo redujo a un desastre sangriento. La sangre goteaba sobre el cuerpo de Minus mientras se incorporaba por completo de su sangrienta labor. Se giró para ver a Moe y al otro hombre recuperados. Moe disparó su rifle Gauss mientras el otro arrojaba un explosivo. Moe sintió que el riel le perforaba el estómago, derramando una gran cantidad de líquido rojo. Activó sus pies cohete de nuevo y se lanzó hacia Moe, esquivando la explosión. Moe disparó de nuevo, pero falló antes de que Minus le clavara el hacha en el pecho y se estrellara contra él a una velocidad cegadora. Su cola se balanceó y le arrancó la cabeza al pasar disparado. Se detuvo al dar una voltereta y aterrizar sobre un pilar de soporte. La velocidad y la potencia lo hicieron quebrarse. Minus saltó y dio una voltereta hacia atrás, desprendiendo trozos del pilar. Luego se elevó por los aires y se agarró al techo. Convirtió su otra mano en su aullador de plasma y buscó posibles supervivientes. No encontró a nadie.
Volvió a transformar la mano y cayó al suelo, haciendo que la canica se quebrara bajo su peso. Se examinó en busca de daños. Su máscara le había protegido la cabeza del disparo de Caleb. La herida de escopeta en su pierna goteaba sangre sintética, pero se estaba curando rápidamente. Su estómago estaba en peor estado, pero soportable. Concentró toda su energía en curarse, lo que provocó que las heridas se cerraran y expulsaran cualquier objeto extraño casi al instante. Lo que quedaba de su abrigo no era más que un trozo de tela quemada que había caído al suelo. TCH, me gustaba mucho ese abrigo. Tenía repuestos, pero aún le molestaba que los destruyeran. Miró fijamente al hombre que había intentado volarlo por los aires. Su cuerpo aún estaba caliente mientras la sangre se acumulaba donde antes estaba su cabeza. La máscara de Minus se separó y se replegó en su rostro. Hundió las manos en el pecho del hombre y, con un crujido y un chorro espantosos, abrió la caja torácica. Agarró el corazón del hombre y lo arrancó de su sitio antes de llevárselo a la boca. Aspiró el olor a sangre antes de morderlo.